Ok, vámonos a la parte número 6 de esta serie de vientos de doctrina. Y yo sé que ya tienen miedo, dicen, híjole, a ver con qué nos va a salir este compadre aquí enfrente, pero vamos a tratar de dar un cierre a todo lo que hemos estado hablando durante 6 domingos. Hemos estado enfatizando en esta advertencia, en esta mención de Efesios capítulo 4, donde nos advierte la escritura que si no somos personas maduras en la fe, si nosotros nos quedamos estancados en solo haber recibido al Señor y no avanzar más, nos volvemos vulnerables de ser guiados por cualquier viento de doctrina, cualquier moda que se ponga, que enseñe entre comillas nuevas revelaciones. Y lo que hemos estado haciendo por estos domingos es considerar esta advertencia, esta mención, y tratar de dar solidez a lo que nosotros creemos en cuanto a la fe en Jesucristo, en cuanto a la enseñanza de las Sagradas Escrituras. Y hemos estado confrontando, ¿verdad?, estas líneas incorrectas de enseñanza, proclamaciones incorrectas a la luz de las Escrituras, no a la luz de nuestra opinión. Y la verdad es que hay muchas corrientes más, hay muchas cosas más que pudiéramos poner aquí, y quizás en el futuro vamos a volver a abrir esta serie y agregar algunos otros. Quizás algunas de las mencionadas son dignas o merecedoras de 2 o 3 domingos de disertación, pero creo que le vamos a parar por ahorita y si me permiten, yo quiero entrar en el primer punto tratando de tener un resumen global de todo lo que hemos estado viendo. Entonces, por favor, síganme y vamos a ver qué es lo que hemos estado viendo durante 5 domingos. En la parte número 1 teníamos esta pregunta que tratamos de atender, ¿verdad? ¿Qué es un viento de doctrina? Y encontrábamos esta definición. Un viento de doctrina es básicamente un cambio de enfoque a la doctrina original, es decir, una interpretación con un énfasis diferente al que Jesús o los apóstoles en el principio de la iglesia le dieron. Entonces este viento de doctrina es como un cambio de dirección de lo que nosotros hemos pues conocido. Es como cuando se pone de moda, ¿no?, una nueva revelación, un nuevo esto. Y tratábamos de atender esta pregunta de qué es un viento de doctrina. Nosotros llegábamos a una conclusión en este mensaje, y es que la Biblia nos advierte de no desviarnos de los rudimentos o de los aspectos fundamentales de la fe. De hecho, el Señor Jesucristo nos advirtió y nos dijo que en los postreros tiempos se levantarían falsos cristos. En los últimos tiempos se iban a levantar personas proclamando ser un Cristo, es decir, estos vientos de doctrina. En su omnisciencia, Jesucristo ya los había visto y nos dijo, cuidado. Y cuando digan yo soy el Cristo, o yo tengo la verdad de Cristo, el Señor dijo, no le creáis, no lo sigan. Y entonces nosotros tenemos que crecer espiritualmente, ¿verdad? Es lo que hablábamos en ese domingo. Una semana después estuvimos tratando de poner un fundamento de ver lo que es el verdadero evangelio, es decir, el evangelio que proclamó Jesús, un evangelio de fe y arrepentimiento. Y lo que intentamos hacer es tratar de establecer una base de lo que es el evangelio original, para poder tener una referencia y poder empezar a confrontar algunas líneas que hemos llamado vientos de doctrina. En la parte número 3 hablamos sobre el evangelio de la prosperidad. Encontrábamos esta definición: el evangelio de prosperidad es la tendencia moderna a proclamar que a través de las promesas de Dios nosotros podemos obtener total felicidad, salud sin enfermedades y riqueza, ¿verdad? Hijos del rey que viven y tienen lo mejor. Y el evangelio de prosperidad es una enseñanza que persigue estas 3 características como el objetivo principal del cristianismo. Y no lo es. Sí, hay felicidad cuando nosotros encontramos a Jesús como Salvador. ¿Alguien se acuerda de su primer amor? ¿Cómo te sentías? Feliz. Pero no es la felicidad en esta tierra lo que nosotros perseguimos. No es tampoco salud, ¿verdad? ¿Alguien ha sido testigo de una persona que ha sido sanada por el Señor? Y yo he sido testigo. ¿Pero alguien ha conocido a alguien que no ha sanado? Pues también, ¿verdad? Y ni siquiera pregunto de qué lado hay más.
El asunto es que el evangelio no es una promesa de nunca enfermarnos en la tierra, es una promesa de ser salvos de la ira venidera de Dios. Y la esperanza, como cantábamos ahorita, la esperanza está en Jesús. Entonces, salud, felicidad. Yo me refería a salud del mensaje, ¿verdad? Pero bueno, si doble pájaro con un solo tiro. Lo digo al revés para que no haya confusiones. Salud, felicidad, salud y riquezas o estas cosas son la añadidura de nuestra fe, no el objeto que nuestra fe debe perseguir. La conclusión a la que llegábamos es que al analizar la enseñanza de Jesús, el estilo de vida de Jesús, la enseñanza de los apóstoles en el libro de los Hechos y las siguientes cartas, el estilo de vida de los primeros cristianos, llegábamos a conclusiones que el evangelio no es un llamado a vivir con más, es un llamado a vivir con menos. El evangelio no es un llamado a adquirir más y mejores posesiones. El evangelio es un llamado a renunciar a todo lo que poseemos y estar dispuestos a perderlo en cualquier momento. Y efectivamente la felicidad y la salud pueden ser parte de la añadidura de poner nuestra fe en Jesucristo, pero no son el objetivo. Jesús no vino a morir específicamente para que nunca enfermáramos. Vino a salvarnos eternamente, y el punto en donde ya nunca más va a haber enfermedad es cuando nosotros recibamos los cuerpos de resurrección, etcétera, etcétera. Es lo que veíamos en esta parte. Un domingo después, en la parte 4, hablábamos sobre el evangelio del convencimiento o el evangelio de la felicidad, que es de alguna manera una rama que se desprende. Es como la proclamación. El evangelio de convencimiento es tratar de convencer a las personas que entren al evangelio de la prosperidad. Y mencionábamos esta definición: el evangelio de convencimiento es el intento de, que lo repita de nuevo, es el intento de convencer a las personas que reciban a Cristo en su corazón. Es la proclamación que pretende convencer a las personas que les conviene recibir a Cristo, porque Cristo resolverá sus problemas, los hará felices, mejorará su vida si tan solo ellos repiten esta oración. Y eso es una mentira. Es una mentira para ellos y es una mentira para nosotros, porque ellos no van a recibir esto que les estamos prometiendo. Alguien en una Afore o en algún servicio, en un seguro, les han prometido algo y no se los dieron. ¿Y cómo se sintieron? Pues estafados, ¿verdad? Va uno y reclama. Entonces uno no puede prometer cosas que el evangelio no promete, y es una mentira para nosotros pensar que esta persona es salvo, porque necesitamos ver frutos. Y entonces lo que nosotros llegábamos a la conclusión de este evangelio de convencimiento es que el evangelio que Jesús predicó nunca ha prometido una vida hermosa aquí en la tierra. En el mundo tendréis aflicción, dijo Jesús. Jesús oró por sus discípulos y dijo: no ruego que los quites del mundo, ruego que los guardes del mal. Jesús dijo: Satanás les ha pedido a ustedes para sacudirlos. Les advirtió lo que vendría a aquellos que pondrían su fe en Jesucristo. Entonces el Señor, al proclamar este evangelio, no nos hace un llamado a suavizar el mensaje para que sea mejormente recibido. No nos ha llamado a hacer el mensaje más suave, nos ha llamado a dar el mensaje. Y el mensaje del evangelio es lo que es: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces llegamos a esta conclusión que no podemos nosotros brincarnos el arrepentimiento al estar proclamando el evangelio. Si nosotros nos brincamos esa parte del arrepentimiento, las personas no van a estar llegando a una confrontación de su pecado. Por lo tanto, les conviene recibir a Cristo, porque Cristo es esa entidad divina mágica, tipo Buda, tipo genio de la lámpara de Aladino, que ¡ping!, resuelve tus problemas, en lugar de acercarte al Señor pidiendo misericordia, deseando ser salvos de la ira venidera. Entonces, en la parte 5, una semana después, estábamos hablando del evangelio de la inclusión. Y si los 2 domingos anteriores habían puesto tensos, también se puso, como decimos en hebreo, bien sabroso, ¿no? La definición que encontrábamos es esta: el evangelio de la inclusión es la creencia de que todas las personas están incluidas en el sacrificio de Cristo
porque Él murió por todo el mundo. Y entonces no existe el infierno y las personas no tienen que arrepentirse porque todos están incluidos, evangelio de inclusión, en el sacrificio de Jesús. Y nosotros confrontábamos esta mentira con las escrituras. Quizás confieso que estuve orando y pensando si le dábamos más domingos a estos, a lo mejor al rato lo volveremos a tomar. Pero la conclusión a la que llegábamos es esta, ¿verdad? Si nosotros quitamos el concepto del infierno de la proclamación del evangelio, de lo que nosotros creemos a través de las escrituras, toda nuestra fe se desmorona. Todo el objeto de ser fieles y esforzarnos y trabajar en la santificación carecen de relevancia. El evangelio mismo carece de relevancia. Llegábamos a la conclusión de que aunque han intentado con disertaciones eliminar la palabra infierno, poniendo en duda la traducción congena, no se puede eliminar el concepto infierno y juicio de Dios de la escritura. Llegábamos a tantos pasajes. Yo quise volver a mencionar este Apocalipsis 20:10 aquí en pantalla. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. El concepto infierno está en la escritura porque efectivamente Jesús vino a salvarnos de ese abismo donde seguramente nosotros íbamos. Entonces, ante todas estas cosas, están más animados allá arriba que nosotros, ¿verdad? El reino de los cielos es de los niños, dijo el Señor Jesucristo, ¿verdad? Ante todo esto viene una pregunta obligada, ¿verdad? Y es lo que vamos a tratar de enfocar el mensaje a partir de ahorita. ¿Cómo nosotros podemos evitar ser llevados por cualquier viento de doctrina o por todo viento de doctrina? Piensa en un día precioso en Ciudad Juárez en el mes de marzo, con una leve brisa como es aquí, bien hermoso. Acá los que nos están viendo en video no saben ni qué onda. Leve tierrita, no piensen en arenales y cosas así. Un día hermoso en Juárez. Bueno, siendo sincero, piensen en un día de esos de aironazo, ¿no? Y piensen en un recibo de algo que se les cae. Y ahí anda el recibo volando, ¿verdad? Para donde las láminas, todo ahí anda volando. De repente ahí en la cochera de su casa, que está lleno de papeles, parece que nunca barremos. Y efectivamente nunca barremos, pero cuando hace aire más. Nada, no se crean. Y no podemos ser un papel que lo lleva el viento. No podemos ser un cristiano que llega esto, vamos para allá. Y le digo, no, para enfrente. Y ahora no, que regresen, bueno, vamos para atrás. Y no podemos. Nosotros tenemos que encontrar las formas de no ser llevados por estos vientos de doctrina, sino mantener el curso. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Quieren la respuesta corta o la respuesta larga? La corta. Échenle ganas. Échenle muchas ganas. La respuesta larga está aquí. Quiero mencionar algunas pautas que van a ayudarnos. No lo van a evitar totalmente porque implica tanto de nuestro compromiso y de lo que nosotros hagamos al respecto, pero unas pautas que nos van a ayudar a no ser llevados por vientos de doctrina. Algunas de estas ya las hemos mencionado en una forma distinta, pero aquí vamos con la primera. Número 1, ¿cómo podemos evitar ser llevados por todo viento de doctrina? Número 1, teniendo un fundamento doctrinal firme. Lo he mencionado otras veces, ¿verdad? Hay cristianos que no quieren ejercitarse en las doctrinas centrales de la fe. La verdad es que yo no puedo descifrar exactamente por qué es esa tendencia general, pero somos muy abiertos a nuevas revelaciones. Una nueva revelación y nuestra atención está puesta ahí. Pero la nueva revelación no es afuera de la doctrina central de Jesucristo. La nueva revelación es adentro de las paredes que definen las verdades doctrinales de Cristo. ¿Por qué buscamos nuevas revelaciones si todavía no acabamos de conocer a Jesús en su grandeza y en su amor? Conocemos mentalmente del amor de Dios, pero nos ha tomado todo lo que hemos vivido, unos más, unos menos, ir conociendo su amor.
ir conociendo su misericordia, irle conociendo a Él. Hay tantos misterios todavía en Él no resueltos. La revelación está dentro de las paredes de la doctrina. Realmente es hacia adentro, me explico, más profunda cada vez. Es lo que Pablo oró, que viniera un espíritu de revelación en el conocimiento de Jesús. Entonces, a lo mejor no nos encanta mucho la idea de reafirmar los aspectos doctrinales de la fe, pero mis hermanos, es necesario. El Señor Jesucristo nos lo advirtió. Vivimos en tiempos perversos, por si no nos hemos dado cuenta. Vivimos en el tiempo más perverso que la humanidad ha vivido hasta el día de hoy. Vivimos en el tiempo donde más doctrinas y sectas se han levantado en la historia de la humanidad. Vivimos en tiempos en donde a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Entonces no estamos para paños tibios, ¿me están siguiendo? No estamos para, ay no, yo no quiero otra vez el arrepentimiento, ay guácala. Léale otra vez y arrepiéntese, hermana. De hecho, señalen a la persona que dijo eso. No se creen. Vamos a insistir, mis hermanos. Vamos a continuar por esta línea. Vamos teniendo esa base firme. Vamos confrontando esos falsos maestros. No acusándoles, sino confrontándoles en una manera muy personal. Diciendo, escucho esto, pero yo no es lo que quiero caminar. Porque lo que yo leo en mi Biblia es algo totalmente distinto. Entonces, familiarizándonos con el original, seremos más diestros para poder detectar los falsos. Jesucristo lo mencionó de una manera distinta en Lucas capítulo 6. Si quieren acompañarme ahí en sus Biblias, Lucas 6, 47, vamos a empezar a leer en un instante. Lucas 6, 47. Jesús hablando, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Versículo 48. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó, es decir, escarbó más hondo y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. ¿Quién es la roca? Ustedes ya saben, ¿quién es la roca? En donde nosotros debemos de fundamentar lo que nosotros creemos. Y en el evangelio que predicó Jesucristo, ahí están las respuestas. Hay aspectos de Jesús que los vamos a defender con todo, porque son primordiales. Y aquel que edifique su fe sobre la roca que es Jesucristo va a poder estar en pie cuando el río, las tormentas, los huracanes doctrinales o antidoctrinales vengan a golpearnos. Hemos sabido, a lo mejor no es el tema del mensaje de hoy, pero hemos sabido que en los postreros tiempos va a venir la manifestación del anticristo. De hecho es muy atractiva, ¿verdad? La escatología, el estudio del final de los tiempos es muy atractivo. Y luego estamos empezando a ver si el anticristo es de Italia o de dónde y todo. Y efectivamente todo apunta a que va a ser una persona. Pero una persona no puede ejercer, digámoslo así, el oficio de anticristo si no hay una cultura anticristo primero. Como ya está aquí la cultura anticristo, estamos más cerca del final de los tiempos de lo que ni siquiera podemos pensar. Ya está aquí ese pensamiento anticristo. Es tan mundano el ambiente que efectivamente el amor de la iglesia está empezando a enfriar. Nos vemos raros los pastores que peleamos por la santidad. Parecemos ogros malvados por pedirles a los servidores que vivan en santidad y que vivan vidas ejemplares, porque la maldad y la perversión de este mundo está haciendo que el estándar de la iglesia baje, y nosotros tenemos que entender que no es un curso de doctrina fundamental que como fastidia ese pastor. Es
valorar lo que tenemos aquí y aferrarnos a estas verdades como si nos aferráramos a una tabla. Después de que se hundió ahí el Titanic, se nos hundió Jack, nomás nos queda la tabla, y si te sueltas, te hundes. Aférrate a la verdad como si fuera esto en estos tiempos de nuestras vidas. Segunda pauta. ¿Cómo vamos a evitar vientos ser llevados por vientos de doctrina? Madurando y creciendo espiritualmente. De hecho, este punto número 2 o esta pauta número 2 está directamente conectada con la pauta número 1. Hemos leído en Efesios cómo la escritura nos dice que no seamos niños fluctuantes. O sea, hay un tiempo para ser niño, pero los días pasan y todo pasa, y no podemos quedarnos en nuestra fe como un niño, ¿verdad? Y no, pues yo ya leí Mateo ahí. Te saltaste la genealogía, pero leíste Mateo, ¿no? Campeón. No te puedes quedar como un niño. La idea es que nosotros sigamos avanzando, que sigamos creciendo. De otra manera seremos presas fáciles, y entonces aquellas personas que no trabajan en su madurez son aquellas personas más susceptibles a creer cualquier viento de doctrina que viene. Y alguien puede preguntar, ¿qué es la madurez espiritual? O ¿cómo puedo madurar espiritualmente? La respuesta es más simple de lo que tú te imaginas. Maduramos espiritualmente de la misma manera en que maduramos naturalmente. ¿Qué es la madurez? La aceptación de la responsabilidad. ¿Cuándo sabes que un hombre maduró? Cuando empieza a sustentar sus propios gastos, cuando se empieza a ser responsable de sus propias acciones. El muchacho de 20 años chocó, póngase a trabajar, compadre, pague la reparación del carro. Es entonces cuando este muchacho está madurando. Pero cuando choca el carro y se va a la fuga y le pide al papá que le pague el choque del carro, nosotros decimos, este muchacho es un inmaduro. Cuando adquieres tu responsabilidad de lo que se supone que debes de hacer, tú estás madurando, espiritualmente hablando. Cuando tú adquieres tu responsabilidad de hijo de Dios y dices, mi testimonio va a ser visto por otros. Yo estoy en una Biblia caminando, y si yo vivo mal, la gente va a pensar que así es el evangelio. Yo voy a aceptar la responsabilidad de que le rendiré cuentas a Dios. Voy a aceptar la responsabilidad de que debo de honrar a Dios con mis finanzas. Debo de honrar a Dios con la forma en cómo hablo. Debo de honrar a Dios sirviendo en la iglesia. Yo no estoy en la iglesia ya para ser salvo. Ya fui salvo. Ahora yo voy a ir a la iglesia para marcar una diferencia en el evangelio y en la proclamación y en el establecimiento del reino sobre la tierra, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros no continuamos este proceso, seremos víctimas fáciles. Alguien va a preguntar, bueno, ¿y hasta cuándo nosotros vamos a estar en este proceso de ir madurando y perfeccionando y creciendo? Efesios nos lo dice aquí en pantalla. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto es madurez. Permítame hacer una pausa. Cuando tú mides tu santidad con Jesucristo, tú estás madurando espiritualmente. Pero cuando tú mides tu santidad, no con otros, no, hombre, ni llegas temprano a la iglesia, yo siempre llego 2 horas antes. Tú eres un inmaduro. Tu madurez es la aceptación de la responsabilidad, y con quien tú te debes de comparar es con Jesús. Y cada vez que vayamos a Jesús, vamos a decir, híjole, ¿verdad? ¿Cuánto nos falta? Bueno, pues a ustedes, ¿no? Pero, no se crean. Nos falta bastante. Entonces, versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por la estrategia de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, fíjate estas palabras, siguiendo la verdad en amor. ¿Cuál verdad? Esta verdad. ¿En qué manera? En amor. No acusando a las personas, tú sí y tú no, y pecadores de aquí para allá. No, en amor, siguiendo la verdad en amor. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Tú quieres caminar en pos de la madurez espiritual? Pon a Jesús como la meta a llegar. Pon a Jesús como el estándar.
Pon a Jesús como la definición de lo correcto y lo incorrecto y irás por buen camino. Así que mis hermanos, yo los animo, yo les exhorto, sigan leyendo sus Biblias. Sigan leyendo sus Biblias. Sigan congregándose fielmente. No vengan un domingo sí y luego 3 no, ¿verdad? No es paso de vals. Vengan lo más consistentemente posibles. Háganse responsables, maduros en su vida espiritual. Yo los animo, involúcrense en los grupos en casa. Y en los grupos en casa identifiquen a aquellas personas que han madurado en la fe. Imiten su fe, no imiten su conducta, imiten su fe. Júntense con cristianos maduros, júntense con aquellos que han probado con frutos y con acciones que verdaderamente están arrepentidos. Aparte de la lectura de la Biblia, yo los animo, lean libros cristianos, lean lecturas que les van a inspirar. A lo mejor no todo libro que tú lees es bueno, pero ¿cómo vas a encontrar con una enseñanza que va a edificar tu fe? Buscando y hasta que encuentres uno. Y tenemos aquí un módulo de libros. No es un negocio con el cual intentamos hacer dinero. La realidad de las cosas es que estos son recursos. Tú no quieres comprar aquí, ve a La Semilla, ve a donde tú quieras, pero lee, aparte de la Biblia, libros cristianos. Yo los animo, escudriñen todo y retengan aquellas cosas que saben que son compatibles con el evangelio de fe y de arrepentimiento. Tercer pauta: aprende a leer la Biblia por contexto. Ya lo hemos mencionado antes. Cuando nosotros tomamos un versículo e ignoramos el contexto, casi le podemos dar un énfasis tan variado. Cualquier tipo de énfasis se le puede dar a un versículo aislado. Cuando una palabra se saca de contexto, puede ser un arma peligrosa. Cuando un versículo se ve fuera de contexto, puede ser una práctica peligrosa. Lo hemos mencionado antes, ¿verdad? Filipenses 4:13 es un versículo mayormente usado mal por el cuerpo de Cristo. Filipenses 4:13 no es una palabra que nos dice que todo lo podemos gracias a Cristo. Filipenses 4:13 es una enseñanza que nos dice que la fe en Jesús nos hace capaces de soportar los tiempos en los que hay pobreza económica y nos hace soportar los tiempos en los que hay abundancia y tenemos la tendencia a volvernos materialistas o codiciosos. Pablo dijo: cuando soy pobre o cuando soy rico, no importa cuál de los dos, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La fortaleza que Jesús le daba a Pablo es para aguantar en los tiempos que había hambre y para aguantar en los tiempos en los que había abundancia y era fácil perder la cabeza. Perdón si lo volví a repetir. Entonces, cuando tú encuentres un pasaje, quieres estudiarlo, quieres analizarlo, lo escuchaste, no estás seguro si sí o si no, mira, vive por esta regla. Toma el pasaje, vamos a poner el ejemplo, Filipenses 4:13, lee un poco hacia atrás y luego lee un poco hacia adelante. Da unos pasos atrás mentalmente y ve el panorama y luego ya vuélvete a acercar al versículo. Y entonces encontrarás la verdadera interpretación de lo que el pasaje y el autor estaban queriendo decir. Cuarta pauta: ¿cómo vamos a evitar ser llevados por todo viento de doctrina? Confirma que los mensajes que oyes sean bíblicos. Confirma que los libros que lees sean bíblicos. Y tú dices: ¿cómo? Pues si son pastores, pues si es que este canal de televisión ahí en la tele, que ni siquiera quiero decir nada, pero yo no lo veo. Se los voy a decir, yo no veo enlace, hermanos, la mera verdad. Lo dije o lo pensé. Porque luego sale un maestro, un predicador extraordinario, luego salen 5 para el arrastre. Y luego no tiene uno tiempo porque está uno bien ocupado, y luego pues atinarle al predicador de la prosperidad, pues no, mejor no. Entonces está más bueno Netflix. Les puedo hacer unas recomendaciones más sabrosas ahí en Netflix. Enfrente a los gigantes, muy buena ahí en Netflix. Y hay otras recomendaciones que en otro tiempo haré. Si ustedes ven enlace y les es de bendición, adelante, no, esto no es ninguna condenación. Pero escuches en el internet,
asistas a la iglesia que asistas, leas los libros que lees, asegúrate que tienen mensajes bíblicos. Porque mira, hay una gran diferencia, aunque no parezca, hay una gran diferencia entre un mensaje que es bíblico y un mensaje que parece bíblico. No es lo mismo. Lo practiqué toda la semana para decirlo. No es lo mismo el jorongo de Tapachula que tápate chula con mi jorongo. Así conquisté yo a Karina. No, neta, me cae. ¿Verdad, cuñado? Le dije, ¿qué? Te invito a una nieve. Y luego ya le dije eso. Y ella, órale, sí. No se crean. No es lo mismo, ¿verdad que no es lo mismo? No es lo mismo porque tú puedes tomar estas palabras, el jorongo de Tapachula, y les puedes poner un orden diferente. Y las mismas palabras van a decir, tápate chula con mi jorongo. ¿Ok? Entonces, repetir versículos de la Biblia no hace un mensaje bíblico. ¿Me logro explicar? Por eso lo practiqué toda la semana. Creo que más o menos me salió. Pero vamos a seguir esta tabla. Vamos a ver las comparaciones. Los mensajes bíblicos tienen un fundamento en las escrituras y parten de una porción de las escrituras. ¿Ok? Se expone un pasaje de la Biblia. Es un estilo llamado modelo expositivo. Yo no creo que tenemos que predicar verso a verso en domingo. Pero a mí tú me preguntas a mí, ¿cuáles predicaciones te gustan cuando vas a congresos, cuando logras escuchar algo? ¿Cuáles predicaciones te gustan? Aquellas predicaciones que empiezan con un pasaje bíblico y a partir de ahí empiezan a desarrollar el pasaje bíblico. ¿Cuáles predicaciones no te gustan? Las que son puro rollo y salpican con versículos. Es algo muy personal. A lo mejor es algo que la escritura nos puede ayudar tantito, porque los mensajes bíblicos parten de una porción bíblica. Pero los mensajes que parecen bíblicos son muy motivacionales, pero solo están salpicados de algunos versículos. ¿Por qué? Porque estos versículos están fuera de contextos, acomodados para que el predicador diga lo que quiere decir. Y el predicador quiere decir, tápate chula con mi jorongo, ¿verdad? Y a lo mejor el principio bíblico, entre comillas, puede decir el jorongo de Tapachula. Qué fácil es tomar Juan 3:17, acomodarlo al evangelio de la inclusión y decir, por todo el mundo murió Cristo. Todos están incluidos en el sacrificio de la cruz. Pero podemos leer un poquito más atrás, acuérdense el ejercicio, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree. Y luego leemos el 17, que el que cree es salvo y el que no cree ya ha sido condenado. Entonces se elimina el evangelio de la inclusión leyendo completamente. Entonces un mensaje tiene que ser bíblico en esta manera. Los mensajes bíblicos edifican nuestra fe. Los mensajes que parecen bíblicos alimentan solamente nuestras emociones. Sales y al siguiente nivel, ¿verdad? Y pues, ¿y luego de cuál nivel o de qué estás hablando? Pues ni que fuera obra en construcción. Los mensajes bíblicos conducen al arrepentimiento y promueven el cambio en nuestras vidas. Yo sé que duelen. Yo sé que hay unos mensajes o lecturas de la Biblia que uno dice, ay Señor, híjole, lo sofocan a uno. Pero es lo que es el evangelio, ¿verdad? Una transformación de lo que tú eres a llegar a ser lo que Cristo es. Entonces los mensajes bíblicos promueven el arrepentimiento, promueven el cambio. En cambio, los mensajes que parecen bíblicos prometen bienestar, prometen bendición y nunca tratan con la responsabilidad que tenemos ante Dios. Los mensajes que parecen, los mensajes que son bíblicos están enfocados en la gloria de Dios. Todo lo que Dios hace es para su gloria. Liberó a Egipto para que Él fuera conocido entre las naciones. Abrió el mar y avergonzó a Egipto para que Él fuera conocido. El Señor nos ha salvado porque nos ama, sí, pero para que Él sea altamente glorificado. Todo en la Escritura apunta a la gloria de Dios. Pero los mensajes que parecen bíblicos realmente apuntan a la habilidad del hombre. El que tiene el don de sanidad, el que tiene el título de apóstol izquierdo de las no sé qué, de los santos de los últimos días. Realmente el mensaje bíblico glorifica a Dios, el mensaje no bíblico glorifica la habilidad del hombre.
Los mensajes que son bíblicos hacen que Cristo brille. El Espíritu Santo ha venido para mostrarnos a Jesús, para glorificar a Jesús. Y si tú ves algo de Jesús y lo entiendes, es porque el Espíritu Santo te lo está revelando. Entonces los mensajes bíblicos son aquellos que dicen: Jesucristo dijo. Oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio. Mas yo os digo que si tú miras a una mujer para codiciarla, ya adulteraste con ella en tu corazón. Los mensajes bíblicos dicen: la palabra de Dios nos exhorta a esto. Pero los mensajes que parecen bíblicos hacen que el hombre brille. Y el hombre dice: yo hice, yo oré, yo intercedí, yo sané, yo salvé, yo viví, y yo, y yo, y yo, y yo. Y el mensaje bíblico: él. El mensaje que parece bíblico: yo y yo. Los mensajes que son bíblicos tienen congruencia con lo que Jesucristo vivió y con lo que Jesucristo enseñó. Cuando nosotros vemos la forma en cómo vivió Jesús, ¿en dónde cabe el evangelio de la prosperidad en la persona de Jesús si no tenía dónde recostar su cabeza? Tuvo que tomar prestado para dar el ejemplo de menciones financieras. Tuvo que decirles: vayan y consigan un pez, y en ese pez pesquen un pez, y va a haber una moneda dentro de él, y paguen el impuesto. Tuvo que confiar literalmente en su confianza en lo sobrenatural de su Padre para pagar los impuestos. Esos son los mensajes bíblicos. Los mensajes que parecen bíblicos muestran nuevas enseñanzas, nuevas revelaciones, y no coinciden con lo que Jesús vivió, con lo que Jesús enseñó. Los mensajes bíblicos transforman nuestro carácter. Después de un mensaje bíblico, tú sales con una idea muy clara de qué rasgos de carácter tú debes de cambiar. Tú dices: híjole, yo no tengo paciencia, yo no tengo este amor por los hermanos, yo no tengo esta fe o esta bondad por aquello. Transforman tu carácter. Pero los mensajes que parecen bíblicos solo motivan por el momento. Finalmente, los mensajes bíblicos están basados en contexto. Y cuando uno o nosotros o cualquiera toma un mensaje bíblico por contexto, queda muy poco margen a la manipulación o muy poco margen al error. Sobre todo cuando todos abren sus Biblias y toman la parábola del hijo pródigo y las leemos juntos, hay muy poco margen a la manipulación. Pero los mensajes que parecen bíblicos están basados en las experiencias humanas, en las opiniones humanas, los salpican con versículos, y esto deja un margen tan largo, tan amplio para la manipulación. Entonces, la pregunta es, a pesar de todo esto, bueno, ok, ¿y cómo puedo yo más profundamente o más prácticamente saber si un mensaje es bíblico o no? Tienes que hacer lo que hicieron los hermanos de Berea. Tienes que ir a tu Biblia y confirmar que lo que en Pan de Vida se está diciendo está aquí. Lamento decirles que hay tarea después del servicio. Abran sus Biblias en el libro de Hechos, capítulo 17, por favor. Ahí en el versículo 10 viene esta palabra inmediatamente. Hablando de compartir en contexto, no tenemos tiempo de leer todo el 17, pero les platico rápidamente. Inmediatamente, ¿de qué? Inmediatamente de un pasaje muy famoso ahí en el libro de los Hechos 17, el alboroto de Tesalónica. Se armó, como decimos en hebreo, se armó la gorda ahí con todo, porque Pablo estaba predicando, mucha gente se estaba convirtiendo, y los judíos celosos que no querían recibir la palabra del evangelio, juntaron a gente y les pagaron, tal vez, alborotaron y se agarraron a hacer escándalos, ¿verdad? Al estilo sindicato, no sé qué ejemplo citar, ¿verdad? Pero se agarraron a hacer un escándalo y intentar linchar gente. Se armó un alboroto en Tesalónica. Entonces, ¿qué sucede? 17:10. Inmediatamente después de eso, los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, o sea, muy dispuestos.
escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos en aquellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, los mitoteros fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Al menos así dice mi versión. Estos de Tesalónica, ¿verdad?, andaban haciendo desastres. Pero observaste el punto central del pasaje. Estos de Berea son la representación de un discípulo ideal, de un cristiano ideal. Reciben la palabra con solicitud, hambrientos, escuchan los mensajes. Esas personas que amas de hogar, que ponen las predicaciones y están ahí en el trabajo del hogar. Estos hombres que están ahí en su área de trabajo, pero están oyendo mensajes bíblicos porque tienen hambre de Dios. Estas personas que abren tiempo en su calendario para leer la escritura. Estos que tienen hambre son el modelo de un discípulo ideal. Estos recibían la palabra con toda solicitud, pero vuelvan a leer esta parte al final del versículo 11. Escudriñando cada día las Escrituras. ¿Para qué escudriñaban las Escrituras? Para ver si estas cosas eran así. Ten en mente que en aquellos días en sus casas no había pergaminos, no tenían la Biblia como nosotros la tenemos. Ellos oían el mensaje en la calle, tenían que ir a la sinagoga, tenían que pedir permiso, tenían que sacar un rollo, tenían que desenrollarlo e encontrar un pasaje en una escritura que no tenía capítulos y versículos, y tenían que confirmar: efectivamente el Mesías va a venir de esta manera. Efectivamente Jesús cumplió estas profecías. Lo que dice Pablo es cierto. Vamos adelante. ¿Quieres evitar vientos de doctrina? Tienes que ser como los de Berea. Aún lo que personalmente comparto los domingos, ve a tu Biblia y asegúrate de que está ahí. Entonces tú vas a decir: ay, va a tomar un chorro de tiempo. Sí. Va a ser un chorro de trabajo. Sí. Pero va a ser más provechoso. Absolutamente sí. Pero va a evitar que yo sea llevado por todo viento de doctrina. Absolutamente sí. También eso lo practiqué en mi casa. Muy bien, número 5. Aprende a discernir entre verdaderos y falsos maestros. ¿Cómo lo hacemos? Ok, anoten ustedes que son los... ¿Dónde están los de Berea? Levanten la mano. Yo soy como los de Berea, por fe aunque sea. Levanten la mano. ¿Dónde están los de Berea? Ándeles, así es cierto, en la semana y los quiero ver leyendo la Biblia. Muy bien, anoten ahí como ustedes puedan, Hechos 20, 17 al 38. Y ya tienen tarea para sus casas. Lean este pasaje, confirmen que yo no estoy mencionando cosas que no aparecen aquí. Pero Pablo está en Mileto. Pablo está en Hechos 20, 17 al 38. Pablo está en Mileto y hay un emotivo discurso de despedida. Pablo está pensando: en mi partida se me hace que ahora sí ya me van a dar chicharrón. Y Pablo está tan convencido de esto que se está despidiendo con una emotividad. Mira, si lo leyeras con calma y después de orar te soltarías llorando. Yo un día me solté llorando porque la gente lo abrazaba y la gente decía: ya no vamos a volver a ver a Pablo. Y Pablo decía: tengo preocupación de que con mi partida se levanten lobos rapaces y no, la doctrina no continúe de la forma en como lo hemos estado trabajando así. En ese discurso de despedida Pablo está diciendo: yo he hecho así, he hecho esto de esta manera. Y él menciona las características de un verdadero maestro. Número 1, un verdadero maestro tiene un corazón pastoral. Es decir, le interesa a la gente, no le interesa su reputación. Número 2, un verdadero maestro tiene un compromiso con la verdad. ¿Cómo definimos un compromiso de la verdad? Alguien que enseña esto y lo vive. Y lo vive. Número 3, un verdadero maestro está dispuesto a sufrir por el evangelio. Cuando la cosa se aprieta, él continúa, él permanece. Número 4, un verdadero maestro mantiene tranquilidad de conciencia después de haber predicado.
Si tú estás seguro de lo que Dios te habló y estás seguro de lo que ahí dice, no tienes por qué estar preguntando, oye, ¿cómo ves? Sí, pegó el versículo, sí. ¿Cómo ves el mensaje? Sí, se te edificó, hermano, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? No, no te edificó. Ay, que algo hice mal. Un verdadero maestro no tiene esos conflictos de identidad. Número 5, tiene una continua preocupación en contra de los falsos maestros. Esto no quiere decir que, ay, ¿cómo estarán los falsos maestros? ¿Estarán bien? No, una preocupación de decir, cuidado entre nosotros, cuidado entre ustedes con los que están ahí abrazando el evangelio de la prosperidad, cuidado con los mensajes que oyes en televisión o en internet. Número 6, un verdadero maestro es un guardián que defiende el pueblo de Dios de los lobos. Y para ser un guardián, uno tiene que ser estricto. Y ese es uno de los sellos del pastorado. Ustedes nos aman cuando los ayudamos, cuando oramos por ustedes, cuando predicamos sermones bonitos, ¿verdad? Pero nomás les confrontamos, mis hermanos, con sus cositas. No, ahora sí, nos odian a todos. Cuando uno pone en disciplina a alguien, esa persona nos odia y su familia nos odia y sus vecinos nos odian y 3 generaciones después nos odian. Pero está bien, es parte de la forma en cómo honramos a Dios. Un verdadero maestro tiene una actitud de servicio. Tú quieres ver si un pastor es un verdadero maestro, un apóstol, lo que tú quieras, míralo chambeando. Si no está chambeando, no me estés predicando. Mira, hasta podemos hacer un rap, se lo voy a mandar a Funky también ese. Si no estás chambeando, no estés predicando. Características ahora de un falso maestro, simples. Un falso maestro contradice las enseñanzas de Jesús. Un falso maestro no exhorta a vivir en santidad. Estás oyendo sus mensajes, no está exhortando a la santidad. Se requiere estar en santidad. Y eso no es una presunción. Pero qué difícil, porque cuando estamos exponiendo el pasaje, todos aquellos que servimos a Dios, a nosotros es el primero que nos dan un martillazo. Eres el primero que te expones a la palabra y dices, Señor, ¿cómo me paro el domingo si no he arreglado esto en mi vida todavía? Entonces, no es un asunto de ser perfectos, es un asunto de continuar ese trabajo de perfección. Un falso maestro no va a exhortar a vivir en santidad. Un falso maestro va a ser arrogante y orgulloso. En vez de servir, buscan ser servidos. Y perdón si hablo sin tapujos, ¿verdad? Pero los vas a ver con un séquito de personas ahí, ¿verdad? El que le detiene la bolsa, el asistente, el que le detiene la Biblia, el que le trae el paraguas, el lamebotas y el guardaespaldas ahí, ¿verdad? Todo el séquito de gentes, ¿verdad? 5 ujieres, no se acerquen, no lo toquen, ¿verdad? O sea, buscan ser servidos en lugar de servir. Característica final de un falso maestro, la número 4, se preocupan de su propio beneficio y no del beneficio del pueblo. Número 5, buscan la aceptación en su mensaje, es decir, predican lo que la gente quiere oír que prediquen. En conclusión, mis hermanos, en conclusión a toda esta serie, estemos preparados. Vamos a mantenernos firmes en nuestra fe. Vamos a crecer en sabiduría y en revelación en el conocimiento de Cristo. No se dejen llevar por todo viento de doctrina. Sean celosos, sean maliciosos. Es mejor esperar un poco, ver el fruto, ver qué es lo que dice antes de avanzar más adelante. Porque todo esto nos lleva al punto central, que es Jesucristo. Jesucristo nos lo advirtió, lo que vendría en estos tiempos. Mateo 24:11. Leo al 11 al 13 y también el 24. Y muchos falsos profetas se levantarán. Está hablando de las señales del final de los tiempos. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Porque se levantarán falsos cristos, versículo 24, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, ¿a quiénes?
a los salvos. Aún hay cristianos que son engañados porque un milagro sucedió y dices, oye, esta persona ora y llueve, que a lo mejor fue casualidad, pero ora y llueve. Y porque ora y llueve, no podemos nosotros arriesgarnos a poner en duda la infalibilidad de las Escrituras. Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas, por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Ya para callarme, mis hermanos, vamos a evitar ser llevados por todo viento de doctrina cuando nuestra vida esté fundamentada en Cristo. ¿En dónde está fundamentada tu vida? ¿Dónde 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 quieren fundamentar su vida? ¿Por qué no cerramos nuestros ojos?